Polifonías de Latinoamérica. Ciclo de entrevistas, reflexiones en torno a la educación y la interculturalidad. Polifonías de Latinoamérica. Idea y conducción, Mónica Ángel. Proyectos Convocatoria 2020 de Radio TDF. Hoy, desde el programa Polifonías desde Latinoamérica, en Radio Universidad, vamos hoy a estar acompañados con la doctoranda Patricia Wilson de la ciudad de Luján. El eje temático de hoy es la educación en contextos de encierro. Me presento. Este título de doctoranda parece un poco ampuloso. Me parece mejor presentarme como estudiante del doctorado en Ciencias Sociales y Humanas por parte de la Universidad Nacional de Luján. Muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de, en esta entrevista, de poder transmitir un poco la experiencia de educación en contextos de privación de libertad, que es una forma diferente de pensar de la educación, ¿no? A veces nosotros hablamos de educación en contextos de encierro y bueno, tiene otra connotación hablar de educación en contextos de privación de libertad, porque de alguna manera estamos reivindicando el hecho de que las personas que están presas tienen en vigencia todos sus derechos. Y el único derecho que no tienen habilitado es el de la libertad ambulatoria. Por eso a veces tratamos de hacer esta distinción cuando hablamos de educación, porque también hablar de educación en contexto de encierro pareciera que fuera lo mismo y no lo es. El encierro puede ser un hospital y la privación de la libertad tiene otras características y es mucho más complejo. Polifonías, voces de la educación. Yo vivo en José Cepaz. José Cepaz es un partido del conurbano bonaerense de la provincia de Buenos Aires. Es un partido, uno de los partidos más pobres del conurbano bonaerense, junto con otras localidades cercanas. Comencé mis actividades de docencia. Soy licenciada y profesora en Ciencias de la Educación. Empecé, mis actividades de docencia en mi partido a través de actividades de alfabetización. Después como docente en el programa Fines, como docente en las escuelas secundarias de jóvenes. Hice también una experiencia muy rica en el programa Envión, que actualmente está en vigencia. Trabajaba en ese momento con jóvenes entre 11 y 18 años de edad a través de actividades de fortalecimiento de su trayectoria educativa. Esas actividades me permitieron conocer mi partido, porque me llevó a ir a través de muchos barrios, ¿no? Y poder vincularme con jóvenes y adultos de diversas características, y bueno, fue muy, muy enriquecedor. En tu inicio pudiste caracterizarte la modalidad en contexto de encierro. Ampliaste la mirada o la posibilidad, ¿no? ¿Algo más podés agregar con esto de esta particularidad, de esta modalidad en contextos de encierro? Según la Ley de Educación Nacional se denomina educación en contextos de privación de libertad, y es la primera vez que una normativa educativa la especifica como modalidad particular. Esto nosotros lo tenemos que pensar desde lo que es la historia de la educación. Si nos remitimos a cuándo es el inicio de la educación, que nosotros tenemos como fecha fundacional en los años 1884 a través de la ley 1420, desde entonces hasta el 2006, que es cuando se sanciona la Ley de Educación Nacional, es la primera vez que se define como modalidad educativa. Esto no significa que antes no hubo educación en cárceles, lo hubo desde antes de la ley 1420. Más que nada, yo lo pienso desde la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires es una provincia con una población carcelaria grande. Históricamente hubo censos en los años 1900, donde se hablaba de las escuelas que había. Los años 1930 fue una época de expansión de lo que es las escuelas dentro de las cárceles. Si bien a veces se suele pensar que existen a partir de los años 1950, hay muchas experiencias anteriores. Eso así como un hecho histórico.
Si yo tengo que hablar de la especificidad de la educación en cárceles, te tendría que decir un montón de cosas, porque no es lo mismo la educación adentro que afuera. Más que nada, pensándolo que es un espacio educativo muy hostil. Nosotros estamos hablando de una institución educativa dentro de otra institución que es una institución punitiva. Y en esa institución convergen muchos ámbitos de acción que en algunos puntos son contrapuestos. Tenemos el sistema educativo por un lado, el sistema judicial por el otro y el sistema penal por el otro, ¿no? Que esto no es algo que lo digo yo, sino que lo vienen diciendo los expertos en educación. Entonces esto hace de que haya una confluencia de tensiones y conflictos porque son diferentes ámbitos que están mirando a una persona desde diferentes perspectivas. Esto de por sí a nivel como más general, ¿no? Si nosotros vamos al interior de lo que es la práctica educativa, siempre estamos hablando de un espacio de tensión entre la escuela y el servicio penitenciario. Entonces eso hace que cuando nosotros pensemos en ejercer la docencia, que no es una tarea que podamos hacer solos, sino que tenemos que estar acompañados, porque no solamente acompañados por cuestiones de pensar las propuestas pedagógicas, sino que acompañados porque es un ámbito de trabajo muy tenso, donde el docente sufre junto con las personas que están privadas de libertad del encierro, ¿no? Lo punitivo. Es bastante complicado desde ese lugar. Después podemos llegar a hablar de otras dificultades más particulares. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el Polifonías. y traigo 1000 canciones como leñita seca. Recuerdo de fogones que invitan a matear y traigo 1000 canciones como leñita seca. Recuerdo de fogones que invitan a matear y divisé tu rancho a orillas del camino en donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicán la luna cuando pasa, peinó mi serenata la trenza del sausal. Al pie del calicanto la luna cuando pasa, peinó mi serenata la trenza del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados y llora mi guitarra sollozos del sausal y el tintinear de espuelas de río allá en el vado y una noche serena prendida en mi cantar y el tintinear de espuelas del río allá en el vado. Una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el Calicán, tu orilla del sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el Calicán,
tu orilla del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Bueno, acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Polifonías de Latinoamérica. Vamos hoy a estar acompañados con la doctoranda Patricia Wilson. El eje temático de hoy es la educación en contextos de encierro. ¿Qué te llevó a vos a elegir esta modalidad, ¿no? O sea, que tiene toda su complejidad. Yo creo que una de las cosas que me llevó fue observar que dentro de mi formación universitaria no había conocimientos vinculados con esta problemática. Entonces sentía que dentro de pensar los sujetos de la educación había un sujeto que no estaba siendo nombrado ni abordado. Entonces me empecé a preguntar específicamente si era factible de llevar adelante propuestas de educación popular en contextos tan hostiles y donde se dan procesos que son deshumanizantes. ¿En qué medida la educación popular podía llegar a dar respuesta a una educación que fuera liberadora del sujeto? Entonces, a partir de ahí empecé a indagar, empecé a tratar de focalizar todos mis trabajos de formación vinculados con esa temática y hasta que, elaboré mi propia monografía sobre el tema y después, una vez que me recibí, seguí indagando y busqué formación en otros espacios que me fueran enriqueciendo. Voces de la educación. Si podrías relatar qué esperanzas de llegar como educadores en este contexto, ¿no? Y qué objetivos, además de enseñar, tienen ustedes, los docentes que están trabajando en esta modalidad y en las clases. Cuando entras a la clase, ¿cuál es tu objetivo, tu propósito en cada clase y en forma general? Hacer una pequeña reflexión, Patri. Primero, una diferencia que tengo con respecto a otras experiencias educativas, que las actividades que yo realizo son talleres de lectura, talleres de lectura destinados al nivel primario de la educación de adultos, que no es lo mismo que ejercer la docencia en una escuela, ¿no? Que también, por supuesto, es sumamente complejo. Mis propuestas forman parte de todo un trabajo desarrollado en el Seminario de Alfabetización y Educación Básica de Adultos, en el cual trabajo dentro de la universidad, y las profesoras Inés Areco y Juana Rodríguez Taqueda son quienes son las titulares, y yo a partir de ese espacio puedo desarrollar estas actividades en la cárcel. Trato siempre en estos talleres de dar respuesta a las demandas que tienen con los grupos con los que estoy interactuando, que en este momento estoy desarrollando actividades en el penal de Campana. También estuve desarrollando actividades en el penal de Magdalena, pero ahora se suspendieron las actividades por el contexto, pero con el penal de Campana lo estoy pudiendo hacer de manera actual. Las actividades que estamos haciendo ahora son talleres de formación de alfabetizadores para que los mismos compañeros que están privados de la libertad puedan llevar adelante talleres de alfabetización. Esto lo hicimos en Magdalena con muchísimo éxito y ahora estamos tratando de llevar adelante estos talleres porque el contexto hace de que la escuela no llegue de la manera que tiene que llegar adentro de las cárceles, ¿no? Las propuestas, es muy difícil alfabetizar de manera virtual y más aún careciendo de las herramientas que son necesarias, ¿no? Porque nosotros contamos con un teléfono para poder llevar adelante la actividad, ¿no? Esto hace, lo que deja en evidencia la pandemia es de las desigualdades en el acceso al derecho a la educación de los sectores más vulnerables, ¿no? En este caso, en contexto de privación de libertad, es sumamente evidente.
Entonces lo que tratamos de hacer es dar respuesta a necesidades concretas, más que nada en el acceso al derecho a la educación, pero principalmente al acceso a la lectura y a la escritura. Entonces, acá ya estás presentando algunas limitaciones por parte de este interactuar, enseñanza-aprendizaje, de este taller, y la concurrencia a las clases en ustedes. Son, digamos, la concurrencia en estos momentos a través del celular. ¿Tienen acordado, a ver, nos encontramos tal día, tal hora, o ellos ya van haciéndolo a lo mejor con mayor autonomía? ¿Cómo lo desplegas esto? Nosotros lo estamos haciendo, también estamos articulando algunas actividades con el Programa Provincial de Prevención de Violencia en Cárceles. Van a llevar adelante otras actividades y el programa de alguna manera está desarmándose con profesionales que trabajan dentro de la cárcel, profesionales en psicología, que nos facilitan el teléfono para que nosotros a través de la plataforma Zoom podamos llevar adelante los encuentros, y pactamos un día y un horario para reunirnos a través de la plataforma digital, de la videollamada, y bueno, ellos se reúnen alrededor del teléfono y a través de esas herramientas, algún material que mandamos por mail que lo pueden llegar a imprimir, entonces hay una interacción a través de ese material teórico que vamos armando, y bueno, las diferentes herramientas, ¿no? Como por ejemplo un PowerPoint, videos, etcétera, donde bueno, vamos armando estos encuentros de formación de alfabetizadores. Somos la Polifonías de Latinoamérica. Ciclo de entrevistas, reflexiones en torno a la educación y la interculturalidad. Somos la Polifonías de Latinoamérica. Idea y conducción, Mónica Ángel. Proyectos Convocatoria 2020 de Radio UNTDF. Hoy el eje temático de hoy es la educación en contextos de encierro. Voces de la educación. Entonces, en este contexto de pandemia, tuvieron que ustedes también reestructurar las clases en esta modalidad, y lo valioso que pasó a ser un teléfono celular, ¿no? Con el tema de la participación por parte de los estudiantes, o no, ¿se dice talleristas o estudiantes o alumnos? Sí, talleristas. ¿Cómo podés hacer la evaluación? O sea, ¿tienen algún tipo de evaluación de meta-reflexión? ¿Qué es lo que aparece? ¿Qué percibís vos de los talleristas cuando va a lo largo a lo mejor de un cuatrimestre? ¿Cómo es, Patri? Sí, en realidad no lo hacemos anual, sino que lo hacemos cuatrimestral, o vamos pautando un taller de determinada cantidad de encuentros, y la evaluación que nosotros hacemos es en cada uno de los encuentros, que siempre hay una instancia de reflexión acerca de lo trabajado. Bueno, las respuestas suelen ser alentadoras, porque siempre hay esta mirada de, bueno, nos vamos con preguntas, que es lo que nos dicen, ¿no? Que no solamente, o sea, no es algo que ya está acabado, sino es algo para ir construyendo. Siempre hay comentarios positivos en cuanto a, bueno, nos estamos yendo con herramientas para poder encarar una tarea. Entonces, de todos modos, es una actividad que no está cerrada, porque la idea es, además, a partir de este taller de formación, es acompañar después el proceso de alfabetización que ellos realicen, que es un poco lo que hicimos el año pasado en el penal de Magdalena, unas respuestas muy interesantes en cuanto a las transformaciones también de parte de ellos en esa actividad. Fue una experiencia muy rica, y principalmente una de las cosas que rescatamos de esas experiencias es la posibilidad de que entre personas, ¿no?, privadas de la libertad hayan podido llevar una tarea educativa, ¿no?, como ellos dicen, de preso a preso, y eso adquiere mucha relevancia, que hayan sido entre ellos, que hayan llevado adelante la actividad, rompiendo con algunos limitantes, ¿no?, como tiene poder agruparse y bueno, llevar una actividad de alfabetización
educación, y además de eso lograron que esos compañeros que formaron parte de ese proceso de alfabetización pudieran ser inscriptos en la escuela primaria de adultos dentro del penal. Entonces eso facilitó y fue toda una experiencia de real acceso al derecho a la educación. Qué potente lo que estás diciendo. A la vez, este trabajo solidario, colaborativo, cooperativo, en la cual se tiende, porque creo que nadie puede construir conocimiento por sí solo, ¿no? O sea, y esto me hace pensar todavía en la escuela clásica, esa obsesión por las evaluaciones, el eficientismo de manera individual. Me gustaría preguntarte a vos, desde tu formación inicial y tus prácticas docentes en otras modalidades, ¿cómo tuviste que revisar prácticas y cómo lo tuviste que ir adecuando a esta modalidad, ¿no? Yo estudié, como decía al principio, la carrera Ciencias de la Educación. En la Universidad de Luján nosotros tenemos diferentes modalidades, ¿no? Hacemos un cuerpo común de estudios y después tenemos como diferentes orientaciones. La orientación que yo hice dentro de la Universidad de Luján es educación de adultos. Y como dije al principio, no tuve dentro de toda mi formación conocimientos vinculados con los contextos de privación de libertad. Entonces eso me llevó a buscar respuestas a mis interrogantes en otros espacios. Entonces ahí hubo como una modificación y una necesidad de reestructurar un montón de conocimientos. Pero la Universidad de Luján tiene un enfoque en la educación popular y en la educación de adultos de la que yo me baso, me sirvo, y son los fundamentos teóricos con los que llevo adelante mis propuestas pedagógicas, que no son mías, sino que son construidas a través del seminario. Entonces, bueno, mucho de lo aprendido es lo que nosotros llevamos como propuesta dentro de los talleres de formación de alfabetización o los talleres de lectura y escritura. Nosotros retomamos un enfoque crítico de la educación popular y bueno, por supuesto que nos apoyamos muchísimo en la experiencia educativa de Paulo Freire. Así que bueno, los fundamentos teóricos vienen de la mano más que nada de esa corriente pedagógica. Sigue así, todo
Polifonías de Latinoamérica. Ciclo de entrevistas, reflexiones en torno a la educación y la interculturalidad. Somos la 10. Polifonías de Latinoamérica. Idea y conducción, Mónica Ángel. Proyectos Convocatoria 2020 de Radio UNTDF. Hoy a estar acompañados con la Patricia Wilson. El eje temático de hoy es la educación en contextos de encierro. Voces de la educación. Me da para pensar una cuestión desde una postura política muy importante, ¿no? O sea, conformar sujetos que puedan contribuir hasta la transformación de la realidad. Ahí tenemos nuestro punto de encuentro, porque vengo trabajando en lo que es la diversidad cultural y la educación intercultural, que creo que ahí tenemos puntos puentes que nos acerca a nosotros, vos desde esta situación, de esta modalidad, y yo también pensando en esta educación intercultural, que nos acerca también a lo que es la educación de adultos, ¿no? Porque cuando uno habla de diverso, es esos otros que hoy puede ser en los sectores populares, los sin techos, los cartoneros, que a lo mejor mandan a sus hijos a las escuelas y las maestras se sienten que ese sujeto no encaja, o ese adulto en la escuela secundaria de adultos, que a lo mejor son chicos de 18 años, 17 años que van porque no entienden, o etcétera, etcétera. Por eso me gustaría ¿qué sería para vos la educación intercultural y la diversidad cultural? Yo, no sé, nunca me puse a pensar específicamente qué es una educación intercultural, porque en realidad desde el enfoque de la educación popular es intrínseco que uno lleve adelante experiencias desde la interculturalidad y atendiendo a la diversidad cultural. Entonces, desde las propuestas que nosotros llevamos adelante, lo que tratamos de hacer es rescatar la cultura de cada uno de los sujetos y valorizarla, ¿no? Rescatarla desde un lugar de desvalorización y nosotros, bueno, nos apoyamos en diferentes autores, ¿no? Pero desde un lugar de ocultar la cultura propia de los sujetos, ¿no? Entonces, desde una perspectiva de educación popular, donde el diálogo es fundamental para la construcción de conocimientos, poner de la palabra en circulación habilita la emergencia de la cultura de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, a partir de, no sé, la lectura de una leyenda, por ejemplo, nosotros podemos escuchar otras interpretaciones de cada uno de los participantes, ¿no? A mí siempre me quedó grabado una de las reflexiones a partir de uno de los talleres que hemos llevado adelante, donde uno de los participantes decía: yo no sabía todo lo que sabía. Cuando me escuchaba hablar, me di cuenta que sabía un montón, ¿no? Y esto de poder habilitar la palabra, no es que nosotros se la damos, porque la palabra la tienen, ¿no? Pero habilitar instancias de diálogo donde se pueda cada uno decir desde el lugar de origen, desde donde eran, compartiendo una leyenda, contando el porqué y el significado de cada uno de los relatos. Me ha pasado también otros momentos donde me habían dicho, bueno, a partir de una lectura, a medida que le íbamos leyendo se les abría la cabeza porque sentían que estaban ahí, les hacían recordar cuando ellos vivían en esas situaciones y nos contaban: mira, esta palabra significa tal cosa, esto no es así. Entonces, desde ese lugar nosotros entendemos la interculturalidad, ¿no? Del rescate, la valorización, la construcción de conocimiento a partir del otro, ¿no? Y para el otro, en diálogo con el otro, no desde la universidad que viene con una propuesta, sino escuchando y retomando la palabra y poniéndolas en diálogo diferentes culturas, ¿no? Porque también el nivel universitario implica, de alguna manera,
poner en diálogo cierta cultura de los sectores dominantes. Entonces también criticar y desnaturalizar ciertos conocimientos. Una actividad que te puedo contar así como una experiencia cortita. Vos fíjate, nosotros estábamos, para leer un texto, estábamos trabajando sobre las definiciones, ¿no? Cómo es definir algo. Entonces, a partir de esas definiciones, pensamos, bueno, a ver, ¿qué dice el diccionario a partir de tal palabra? Entonces, me acuerdo que en un encuentro de varias actividades, ¿no? Pero en uno de los momentos estaba la palabra cartonero. La leímos, la definición que planteaba el diccionario, y dijimos, no, esto no es así. Cartonero es otra cosa. Cartonero significa otra cosa, no es esto que dice el diccionario. Entonces, bueno, empezamos a problematizar sobre esa palabra y construimos una propia definición de lo que es cartonero, a partir de lo que para ellos entendían y pensaban que debería ser la escritura, ¿no? Entonces ahí pensamos, bueno, ¿quién escribe las palabras? ¿Quién define lo que somos? Y bueno, desde ahí pensamos también la desnaturalización de las palabras que circulan habitualmente. Polifonías de Latinoamérica. Como dice una profesora, una filósofa, que ella decía, encontrar los puntos o los horizontes desde esas multiplicidades de cultura, pero esos puntos dentro de un horizonte de posibilidades que nos haga entrar en un diálogo fecundo. Exactamente. Y a la vez eso que nosotros creemos que llevamos este conocimiento hegemónico como la única verdad, también hay otros saberes, hay otras verdades. Qué interesante, porque ustedes lograron empoderar a estos sujetos de aprendizaje y que también ustedes fueron aprendiendo de ellos, ¿no? Exactamente, sí, es lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Que no se trata de un saber superior, ¿no? Sino diferentes conocimientos de los que cada uno vamos aprendiendo, tanto ellos y nosotros, bueno, nos enriquecen con los conocimientos que ellos transmiten acerca de lo que saben sobre la vida, ¿no? Y sobre los conocimientos que también tienen sobre la lectura y la escritura, porque también son sujetos de conocimiento. Te agradecemos por esta participación desde tan lejos, desde allá de la provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires. Simplemente agradecerte, por ahí comentarles, ¿no? La diferencia de Tierra del Fuego con respecto a la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de la cárcel, estamos hablando de poblaciones carcelarias disímiles entre sí. Ustedes creo que tienen una población de 140 personas privadas de la libertad contra 42.000 que tiene la provincia de Buenos Aires. Cárceles donde quizás la capacidad de una escuela es de como máximo 100 personas y una población carcelaria de 1.600 personas, sabiendo que el 90% no tiene la educación obligatoria completa, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que trabajar para fortalecer el acceso al derecho a la educación, el tránsito exitoso por el sistema educativo, lejos de miradas peyorativas acerca de las personas privadas de la libertad, porque planteabas acerca de las dificultades, ¿no? Y creo que las mayores dificultades que nosotros tenemos cuando llevamos adelante prácticas educativas en estos contextos es la mirada deshumanizante acerca de las personas privadas de la libertad, que nosotros no estamos a favor del delito, podríamos decirlo así, de manera media burla, sino que estamos a favor de los derechos de las personas y a veces llevar estas prácticas educativas en un contexto donde la mayor parte de la población piensa que se pudran en la cárcel, que se mueran. A veces se hace muy complejo cuando además las miradas quizás de las políticas nacionales o provinciales también apoyan estas miradas deshumanizantes acerca de las personas que están privadas de la libertad. Y eso creo que es una lucha ardua que tenemos que dar entre quienes estamos trabajando en estos contextos, entre las personas que están privadas de la libertad, para que se pueda ver también, bueno, que ellos son personas precisamente y
que hay muchas cuestiones positivas que salen de las experiencias educativas, muy ricas, muy interesantes, y bueno, que tienen derechos como las demás personas.
Polifonías de Latinoamérica. Ciclo de entrevistas, reflexiones en torno a la educación y la interculturalidad. Somos la 10. Polifonías de Latinoamérica. Idea y conducción, Mónica Ángel. Proyectos Convocatoria 2020 de Radio TDF. Donde uno elige lo que quiere hacer el resto de su vida. Para el intercambio, para la discusión, para las ideas. De generación de conocimiento. 106.9. Haciendo comunidad.